cada quien vive un proceso distinto y hay veces que las personas están listas para hablar muy pronto de lo que les sucede en la vida y otras personas como yo que se tardan años en poder decir públicamente, bueno, me sucedió esto y yo con esto soy esto otro. Fue caótico, porque yo crecí en Colombia. Al estar sin mi mamá y sin mi papá, crezco como crecimos muchas personas en mi familia, como que los hijos en esa casa son de todos. Yo no construí esas memorias que veo que la gente atesora con sus mamás. Siempre fui muy independiente. O sea, imagínate cómo era esa bebé de 4 años para que los papás dijeran, sí, está bien, tiene carácter para irse a los 4 añitos a vivir a otro país. Fue horrible, fue muy doloroso para mí. Y además de muy doloroso, tampoco supe en ese momento hacia quién ir a llorar. O sea, con quién, dónde encontrar esa contención. Me ha costado mucho trabajo eso, porque las personas que comparten esta herida sabrán que uno siente vergüenza. O sea, que en este proceso tu mente, o sea, tú mismo te tratas de convencer que a lo mejor lo inventaste y luego sientes mucha vergüenza de no sabes bien de qué. Y cuando falleció yo no podía dejar de pensar en cómo esa persona que no tiene mi sangre me conoce mejor que mi padre biológico. Hoy me acompaña una mujer que muchos conocen como conductora de televisión y actriz de teatro, pero que además es escritora, amante de los viajes, las aventuras, el helado y los animales. Alexia Ávila es una mujer alegre y extrovertida que ha atravesado momentos muy difíciles, incluyendo abuso y caos en su infancia. Hoy sigue haciéndose una pregunta que compartimos muchos hijos del caos. ¿Quién soy realmente y cómo puedo seguir creciendo? Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Hijos del Caos. Hoy tenemos otro episodio que nos acompaña Alexia Ávila, donde vamos a conocer todo acerca de su historia. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Alexia, bienvenida. Muchas gracias por venir. Linda, muchísimas gracias por este espacio y por la generosidad de compartir dentro de tu programa todas estas historias que estoy segura impactan la vida de muchas personas que hemos tenido una vida de caos. Sí, de hecho, eso es lo que la mayoría de la gente comenta y es lo que me motiva a mí y a todos los invitados a seguirlo haciendo. Yo sé que no siempre es fácil compartir esto, pero es por el bien común y por nosotras también, ¿no? Seguir hablando siempre es muy sanador. Totalmente. Creo que a veces no estamos listos para hablar. Yo me tardé mucho, le comentaba a Linda cuando estábamos empezando a pactar esta entrevista, que yo nunca he hablado de esto de manera pública. He tomado terapia obviamente años, ya hablaremos de eso también en algún momento, pero cada quien vive un proceso distinto y hay veces que las personas están listas para hablar muy pronto de lo que les sucede en la vida y otras personas como yo que se tardan años en poder decir públicamente, bueno, me sucedió esto y yo con esto soy esto otro. Entonces, pues este es el momento. Exactamente. Muchísimas gracias, Alexia. Pues vámonos directo a el principio de tu historia y cuéntanos cómo fue tu infancia y cómo fue para ti crecer entre dos países. Uf, fue caótico. Tuve la oportunidad y la fortuna, ahora me doy cuenta de eso, de disfrutar de dos culturas aparentemente similares, porque los mexicanos y los colombianos somos alegres, somos personas familiares, tenemos cosas en común, pero cada familia es un universo y mis familias son muy distintas en un país y en otro. Entonces, pues de momento era divertido, pero ahora me doy cuenta que no fue tan, bueno, fue lo que fue, ¿no? Porque yo crecí en Colombia. Yo me voy muy chiquita, me voy sola y en Colombia mi familia y yo somos de un pueblo, es una ciudad, pero en realidad seguimos siendo un pueblo, es un pueblo grandote.
que se llama Montería. Es un universo completamente distinto al México en el que yo nací. Mm. O sea, vivir en una casa con toda mi familia y vivir con mis primas, no sé, como otra dinámica muy distinta. Y, y una escuela también muy diferente, un tipo de enseñanza completamente distinto. La escuela es de mi familia y en aquel entonces una de mis tías era la directora y la otra de mis tías era una de las profesoras y mi papá era médico del consultorio, en fin. Entonces, bueno, muy distinta la dinámica, pero ir y venir de algún modo te quita la estabilidad, sobre todo en esa etapa tan temprana. Quizás algunas personas compartan conmigo, quizás personas que se han mudado constantemente durante la infancia, tienen comparten conmigo esa falta de estabilidad como en ese periodo, en donde la gente hace recuerdos muy profundos y muy fuertes con su núcleo familiar más cercano, Ujú. y que para mí no fue así. Porque ahí, aquí empieza el caos en mi historia, amigos. O sea, no solo por vivir en 2 países, con 2 familias distintas, sino porque, les comentaba al principio, yo me voy a los 4 años y me voy sola, sola, sin mi mamá, sin mi papá. Ustedes dirán: "¿Pero qué papás dejarían ir a su bebé?", porque un bebé de 4 años, pues, es un bebé, sola a otro país, etcétera, etcétera. Pero recuerden que los que nacimos en los 80 vivimos un mundo completamente distinto al que viven ahora las infancias. O sea, no sé, la gente en los 80 trataba de manera muy distinta a las infancias y se comportaba también muy distinto al respecto. Entonces, como que yo desde niña, obviamente, yo decía, es que yo soy colombiana, yo soy monteriana, ¿cuándo vamos a ir a ver a mi abuela? Como todo el tiempo muy presente. Entonces mis papás un día dijeron, ya, o sea, esta niña tiene que ir a su tierra, ella quiere estar en su tierra, entonces mandémosla. Entonces me mandaron, yo era o sea, fui muy feliz en ese momento por todo esto que les platico, ¿no? Que una vida de ciudad distinta y llegar a este universo completamente, el Caribe, ¿no? La gente, las palenqueras, otra cosa. Y, y bueno, al estar sin mi mamá y sin mi papá, crezco como crecimos muchas personas en mi familia, que ahora veo que es un patrón en mi familia, como que los hijos en esa casa son de todos, o sea, les digo, vivíamos todos en una casa y entonces mis primas, a mí, y luego posteriormente llegó mi hermanito ya llegó con mis papás, pero entonces como que ahí vivíamos todos, mis primos ya más grandes no vivían ahí, pero estaban recurrentemente en la casa. Entonces yo no construí esas memorias que veo que la gente atesora con sus mamás, por ejemplo, Ujú. una parte muy importante de la infancia y que yo no tengo. Claro. No tengo esos recuerdos con mi mamá. Y los que tengo con mi papá, porque en algún momento mi mamá, por diferentes razones, decide que no puede más vivir en Colombia y se regresa a México. Mi mamá es muy, muy apegada a su familia mexicana y es esta familia mexicana que es muy unida y que eh, estamos todos juntos todo el tiempo en los cumpleaños, en fin. Entonces mi mamá no pudo no estar con su familia y se regresó a México. Entonces, los recuerdos que yo tengo con mi papá, que también es un personaje del que hablaremos más adelante, son recuerdos muy raros para una infancia, ¿no? Yo, por ejemplo, mi papá no me enseñó ni a andar en bicicleta, ni a encender una fogata, o sea, no sé, esas cosas que yo imagino que te enseñan los papás, porque no lo tuve. O sea, mi papá, que es un médico rural, además, Mm. tiene esta vocación de servicio a la comunidad, es su vida servir a los demás. En ese momento estaba como en pueblos
imagínate, en pueblos que para mi pueblo eran pueblos, Ok. entonces tampoco estaba todo el tiempo y cuando estaba es una persona que medita, que Mm, observa las estrellas, que habla con los elementales de las plantas. Y pues esas eran las actividades que yo hacía con mi papá. O sea, ahora le agradezco que me haya enseñado a meditar desde muy pequeña, porque ¿quién iba a decir que esa herramienta me iba a ayudar? Por eso les digo, aunque nuestra vida parezca un caos, o sea, que sí es un caos en algún momento, no sabemos en qué derivará ese caos. claro. Entonces, esto que es muy extraño, como que un papá no te enseña a hacer cosas que se supone que te enseñan los papás, sino que te enseña a meditar, a observar las estrellas, no sé, estas cosas. Terminó siendo una herramienta de mucha ayuda ahora que soy un adulto. Sí. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, ese es el cuadro de mi infancia. Antes de seguir con la siguiente fase de tu historia, ¿te acuerdas cómo te sentías tú? Okey, porque sí, me imagino que crecer rodeada de primos, en un lugar hermoso, ha de ser muy bonito y ha de ser muy divertido, pero esa s ese sostén que nos dan los papás cuando somos chiquitas, o al menos uno de los 2, que si no está uno, pues a lo mejor está el otro, y aunque no sea la familia tradicional, mamá, papá, hijos, y les enseñamos a andar en bicicleta, ese sostén, ¿lo sentías? ¿Te sentías, eh, amada, adorada, cuidada, protegida? Mm, em, mm, es muy difícil, Linda, esto, porque en realidad creo que no, pero tampoco me hacía falta, porque siempre fui muy independiente. O sea, imagínate cómo era esa bebé de 4 años para que los papás dijeran: "Sí, está bien, Ujú, tiene carácter para irse a los 4 añitos a vivir a otro país, con gente que nunca ha visto en su vida". Entonces, yo siempre fui muy precoz en todo y, o sea, hablé muy pronto, caminé muy pronto, hice todo muy pronto. Y en mi dinámica familiar, ese sostén, para mí, era yo misma. Era guau, muy extraño. Y yo había otras partes que mis tías, por ejemplo, esta parte de la imaginación, de los cuentos, de enseñarme a leer, eso lo hicieron mis tías. ujú. Y entonces, no sé, yo sentía que no necesitaba a nadie, pero la verdad es que sí lo necesitaba mucho. Ya, o sea, posteriormente me di cuenta de eso, pero, em, no sé, en ese momento no me daba cuenta de que Claro, no esa estaba. es la pregunta que te quería hacer ahora, es, después de todo el trabajo que has hecho, si volteas hacia atrás, ¿podrías identificar cómo a lo mejor algunas bases que se deberían de haber plantado en esa época, quizá tuvieron alguna consecuencia en tu adolescencia o en tu adultez joven, el no haber tenido como esa solidificación de pertenencia con tu mamá o con tu papá? Mm, sí tuvieron una consecuencia muy profunda en cuanto a mi relación con mis padres, Mm, y también una consecuencia significativa en cuanto a mi actitud ante la vida, porque como yo desde niña me hice cargo de mí, y cuando estaba mi hermano, cargo de mi hermano, y yo era la líder de mi grupito de primas y de amiguitos. Este, luego crezco, viene otra etapa, quizás me estoy adelantando en esta historia, pero viene otra etapa adelante en la vida en donde me toca hacerme cargo de mi familia de mm, diferentes formas y yo lo asumo. Obviamente difícil, obviamente frustrante, muchas, muchas cosas, pero que en ese momento yo pude hacerlo. Y siento que quizás si no hubiera tenido esta etapa de ser esta niña rebelde, independiente, pues así, bastante libre, ujú.
quizás no hubiera podido afrontar esta etapa de la manera en que lo hice, porque cuando me tocó hacerme cargo de la familia, yo también decidí, porque fue una decisión, no olvidarme de mí. ¿Por qué digo esto? Porque, sobre todo en México, veo cómo las mujeres tenemos la tendencia a abandonarnos a nosotras mismas por cuidar a los demás. Y es una constante en las mujeres mexicanas. Y entonces yo durante esa etapa me propuse hacer todo, o sea, resolver todo. Ser el pilar de mi familia, pero también ser la persona que quiero ser. Ujú. Entonces, pues es lo que les digo, si quizás esa niña no hubiera atravesado todo eso, quizás la adolescente que tuvo que enfrentarse a este otro momento de la vida no lo hubiera logrado de esa forma. Sí, ahí es cuando podemos mirar hacia atrás y ver entonces que todo pasa de la manera que tenía que pasar, ¿no? Que podemos empezar a atar cabos de decir, esa fortaleza que tuviste que desarrollar de niña te sirvió, aun y cuando tuviste que a lo mejor asumir roles que no te correspondían, ¿no? Pero que alguien lo tenía que hacer y gracias a cómo viviste lo pudiste hacer. Exacto. Sí, sí, exactamente. Em, Abrazo mucho a esa Alexia chiquita. La abrazo con todo mi corazón y creo que tengo mucho miedo a veces como de regresar y hablar con ella y verla, porque no, porque reconozco que aunque muchas cosas fueron hermosas, también fue muy difícil y como que me da miedo hacerme responsable a esta edad, esta señora adulta que soy, de las decisiones que Alexia tomó y de lo que hizo. De niña. Entonces, de niña, sí, sí. Pero también ahí, ¿no creerías que a lo mejor era parte de responsabilidad de tus padres? Porque, ¿cómo podemos responsabilizar a una niña de 4 años de sus decisiones? O sea, yo creo que 100% es responsabilidad de los padres decidir qué va a ser de sus hijos, ¿no? Aun cuando los veamos fuertes o independientes, al final ellos no son capaces de tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que es responsabilidad de un adulto el o sea, la vida de sus hijos. Totalmente, sí. Sí, en ese sentido, también en terapia y haciendo un trabajo personal muy, muy exhaustivo, trato de comprender a las personas que fueron mis padres cuando fueron mis padres en esa infancia. Mm. Ya pasé, o sea, esto no es magia, amigas y amigos, ya pasé por todas las etapas del duelo, porque finalmente es el duelo de la imagen perfecta, de los padres hipotéticos, utópicos, que todas y todos hemos deseado tener en algún momento. La mayoría de las personas entienden el duelo como la pérdida de alguien o algo que sí tuvieron, pero existe otro tipo de duelo, que es eso que no tuvimos, que hubiéramos querido tener, la ausencia de algo que nunca existió. Y ese duelo, cuando eres hijo del caos, es muy importante tenerlo consciente, porque todos hubiéramos querido tener una infancia distinta, todos hubiéramos querido tener una mamá diferente, un papá diferente, que nos dieran eso que todos los niños necesitan y que no necesariamente recibimos. No nos enseñan a hacer este tipo de duelo y muchas veces lo cargamos años sin darnos cuenta. Y el hecho de no procesar este duelo nos hace mantener una falsa esperanza de que a lo mejor nuestros papás sí van a cambiar, de que a lo mejor sí nos van a dar eso que algún día necesitamos y que todavía quizá añoremos. Por eso es tan importante hacer este duelo, porque nos libera. Duele porque nos confirma que hubo algo que ansiábamos, que queríamos, que necesitábamos y que nunca llegó, pero nos libera de seguirlo necesitando. Ya pasé esa etapa del duelo, ya me entristecí profundamente, ya me enojé,
ya busqué soluciones, ya regresé, ya vine, o sea, y entonces en este momento ya puedo mirarlos, abrazarlos, fíjate, a ellos sí, como más constantemente, a la distancia, y ver quiénes eran esos padres que me tocaron, qué herramientas tenían para ayudarme a crecer. Me queda claro que hicieron lo mejor que pudieron. Y completamente es responsabilidad de los adultos, qué es lo que sucede con los niños, que no, aunque tengan autonomía, no tienen las herramientas ni la capacidad ni cognitiva, ni emocional, ni la madurez mental para hacer muchas de las cosas que yo hice. Entonces, es 100% responsabilidad de mis padres, mucho de lo que viví y los entiendo. O sea, ahora los abrazo y los perdono, eso es muy importante también. Me da mucha risa cuando veo los memes de mis ancestros que tuvieron que migrar, pasaron hambre, caminaron descalzos, ya sabes, escuchándome decir: "Los perdono". Y obviamente están los ancestros así como de: Si tú "Perdona, nos perdonas a güey". nosotros, sí, gracias, Exacto, ¿no? Por perdonarnos por todo lo que hicimos para que tú vivas con las comodidades que vives hoy. exacto, me da mucha risa pensar en eso porque, justo, o sea, los perdono por lo que me tocó a mí, pero comprendo estos seres que ellos eran en Claro. en ese momento de sus vidas. No, nada más es perdonar, bueno, que perdonarlos no es necesariamente para ellos, sino más bien es liberarlos para liberarnos nosotros de echarle la culpa a quien sea, ¿no? Es los Sí. libero de las decisiones que ustedes tomaron y agradezco que tuve la oportunidad de vivir esta vida que estoy viviendo. Creo que también en algún momento de mi vida, y eso es algo que comparto con mi hermano, por ejemplo, que imaginábamos qué hubiera pasado si nunca nos hubiéramos ido a Colombia. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Tomando en cuenta las personas que eran mis papás en ese momento. Claro. ¿Qué hubiera pasado si por el contrario nos hubiéramos quedado en Colombia? ¿Quiénes seríamos? ¿Qué hubiéramos estudiado? ¿Dónde viviríamos? ¿Cómo seríamos a esta edad? Quiero nada más regresar tantito. Nos estabas diciendo, y ahí fue cuando empezó el caos, ¿no? Cuando estás en Colombia, estás separada de tus padres, de repente llega tu papá, luego llega tu mamá, pero luego tu mamá se vuelve a ir, ya tienes un hermanito. ¿Cómo describirías tú tu caos? ¿Cómo dirías, este fue el caos que yo viví o qué? Porque cada caos obviamente es diferente y no hay ni más grave ni menos grave, o sea, para cada quien es lo que fue. ¿Qué Sí. fue para ti? Yo creo que el caos para mí fue no tener una estructura de vida normal, tradicional, común, porque yo sé que todo lo que estoy diciendo en realidad son adjetivos muy subjetivos, pero que no es lo que vemos o estamos acostumbradas y acostumbrados a que sea lo que idealmente debe ser. El no tener una estructura fija de familia, de casa, de dinámica también, porque a lo mejor papá se fue, pero entonces mamá, con mamá hacemos esto, pasa esto, ella trabaja de esto, me cuida abuela, no sé, ¿no? Diferentes familias tienen diferentes estructuras. Y yo creo que justamente mi caos viene de que eso no existe, que la única constante en mi vida fui yo en ese momento y mi imaginación. Eso era la única constante. Todo lo demás siempre estuvo sujeto a cambios de este tipo, de país y pues de personas que se supone que tendrían que sostenerte, ¿no? Avanzarte al mundo. Creo también que para nadie fue muy extraño en Colombia, en mi familia en Colombia, porque mm, la familia de mi papá creció de esa forma, por la historia de mi abuela.
y de mi familia. Esto es padrísimo. Estoy escribiendo una novela al respecto, pero a grandes rasgos, así rápidamente, mi abuela, la mamá de mi papá y mis tías, tiene también una vida muy caótica y de pronto la dan por muerta. O sea, se pierde, está en otro pueblo, pero nadie sabe que existe, entonces la dan por muerta y sus hijos se los quedan las hermanas, mis tías abuelas, y los crían las tías abuelas, hasta que alguien va al otro pueblo y la encuentra y le dice, oye, pero tú eres la hija de la niña Zoila. Entonces, entonces regresa, pero los niños ya tenían estas otros, ya habían crecido con las tías y bueno, o sea, yo creo que ese es un factor importante que, no, que era como, pues nada, no pasa nada, aquí crecemos todos juntos. Puede ser que por eso para nadie haya sido extraño que una niña no tuviera Esa esto, estructura. esta Sí. estructura. Y además creo que eso era muy normal en la humanidad antes, o sea, se crecía en tribus, se crecía en comunidad. De hecho, creo que lo anormal es crecer tan aislados en un núcleo donde todo tiene que venir de tus 2 papás, si es que tienes la suerte de tenerlos, ¿no? Como que antes, pues, estábamos rodeados de tantos adultos que Ujú. cada quien nos daba otra cosita, otra fuente de información, no sé, otra habilidad, otro tipo de humor. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que hemos perdido hoy en día en la modernidad, el estar rodeado de familias grandes y que, como dices, en los pueblos creo que todavía eso sucede mucho. Sí, y me gusta mucho que hayas mencionado esta naturaleza del ser humano de crecer en comunidad, porque también, esto no tiene nada que ver, amigas y amigos, pero me parece importante mencionarlo, que es la responsabilidad de la crianza como parte del tejido social. Como que en el mundo moderno, la mujer ha adquirido la responsabilidad completa y absoluta, y de ahí deriva mucho que tengamos esta visión de que las mujeres se sacrifican para poder echar a su familia para adelante, ¿no? Porque están solas haciéndolo todo. Y originalmente, no, o sea, no necesariamente fue así. Había esta red social de familia, de comunidad, que se ayudaba en el proceso. Em, pero bueno, así comienza mi caos. Alexia, y después me comentaste en la entrevista inicial que el día más triste de tu vida fue en la escuela en Colombia, en un concurso de belleza. ¿Nos puedes contar un poquito de ese día? ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta de tu realidad y qué cambió adentro de ti? Y justo es en ese momento la vida cobró otro sentido, porque este episodio, este suceso que Linda refiere, fue un día que en el colegio, les comento que el colegio era de mi familia, hicieron un concurso de belleza que tenía como finalidad recaudar fondos para no sé qué cosa. Entonces, mm, mis tías hicieron una junta, obviamente, para ver qué iba a pasar, porque obviamente yo, que era esta niña, lidercilla, despierta, elocuente, obviamente yo iba a querer participar. Y entonces hablaron conmigo y con mis primas para decirnos que nosotras no podíamos participar porque como éramos de la familia, pues sí, eso era nepotismo. No podíamos participar en un concurso porque si ganábamos porque nos lo merecíamos, no iba a parecer que era justo, ¿no? La contienda. Y que al mismo tiempo no iba a ser justo si participábamos. Nos explicaron como todo eso. Pero a mí algo ya me parecía extraño. Y, y yo luego, pero bueno, yo me puse muy triste también, mi prima Ketty Liliana. Y entonces, como premio de consolación, mis tías me dijeron que yo podía ser parte honoraria del jurado. Y entonces a mí me encantó ser parte del jurado.
Pero yo, como parte del jurado, yo las escuchaba hablar de la organización del concurso, en donde lo importante no era realmente ni el talento de las niñas, ni cómo lucieran, ni nada de eso, sino quién recaudara más fondos. O sea, realmente no era un concurso de belleza, era un concurso de recaudar fondos. Y yo las escuchaba cómo hablaban y decían, no, es que mira todo lo que está haciendo la mamá de Erika Otero, mira lo que está haciendo la mamá de Lorena Gómez, mira lo que está haciendo la mamá de Caterina Oviedo. O sea, como que eran las mamás siempre las que estaban ahí, haciendo campaña por las hijas, que vamos a no sé qué, vamos a llevar flores y vamos a hacer gelatinas y vamos a hacerle este vestido y no sé qué. Y bueno, mis tías vueltas locas y yo parte del jurado y tal. El caso es que el día final, el día de la coronación, unos días antes, mm, yo descalifiqué a una de las participantes por criterios que ahora pienso, wow, ¿cómo una niña pensaba eso en ese momento? Porque yo tendría, no sé cuántos años tendría, 8 quizás. Eh, yo yo en la ronda final decidí que una de las participantes, que era una niña más gordita y que, mm, tenía la autoestima un poco más baja, pasara a la siguiente ronda, porque yo pensé que ella necesitaba más esa validación que la otra participante, que era una niña bastante hegemónica, muy preciosa, gran amiga mía, pero yo pensé: "No, ella no necesita ganar, o sea, ella es la reina". Esta otra niña necesita ganar, o sea, le vendría muy bien eso. Y entonces mis tías así, pero además yo públicamente daba mi razón, ¿no? Y todo. Y mis tías así, y después me dijeron así como: "No, porque la mamá de esta otra niña hizo mejor campaña, o sea, recaudó más fondos. No, ¿por qué hiciste eso?". Y yo así como, pues no que es un concurso de belleza y que estamos así hablando, pero bueno, esto es importante, amigas y amigos, porque el día del concurso, la coronación y todo que estaba pasando la fiesta, Em, mi papá obviamente no estaba, porque jamás estaba en nada de la escuela y mi mamá estaba en México. Ese día, todo mundo, después de la coronación, como que las familias se juntaron y hablaban como con las niñas, no sé. El caso es que de pronto yo me vi sola, completamente sola en ese universo y me di cuenta de que la verdadera razón por la que mis tías no me dejaron participar fue porque yo no tenía mamá que hiciera campaña por mí. Y eso me rompió el corazón y me hizo darme cuenta de que yo estaba sola, o sea, acompañada de muchas gentes en una casa, pero finalmente no tenía mamá. Nadie iba a hacer gelatinas por mí, a coserme, los disfraces, los vestuarios, a andar pidiendo votos, recaudando fondos. Yo no tenía quien hiciera eso por mí. Y, fue horrible, fue muy doloroso para mí. Y además de muy doloroso, tampoco supe en ese momento hacia quién ir a llorar. O sea, con quién, dónde encontrar esa contención de esto es lo que sucede. Entonces, recuerdo perfecto que ya se había metido el sol y me fui atrás de los salones, me senté y me abracé las rodillas y empecé a llorar. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque, o sea, lloraba por mi mamá, porque no la tenía, porque, no sé, por muchas cosas que en ese momento no entendía. Y después un amiguito
que era como mi noviecito, ya sabes que de los niños que se gustan y se molestan todo el tiempo, me andaba buscando y me encontró y me vio que estaba llorando y no me dijo nada, solo se sentó junto a mí y esperó a que yo terminara de llorar. Y fue muy hermoso porque recuerdo sentir esa compañía, o sea, como que finalmente nunca estamos del todo solos. Primero porque nos tenemos a nosotros mismos y eso fue algo de lo que, como les refería hace un momento, uno tiene que echar mano, no sabes cuándo. Y porque siempre hay alguien que por lo menos se va a sentar junto a ti en silencio, a esperar a que termines de llorar. Y ese fue el día que me di cuenta que, no sé, o sea, siento que fue un parteaguas en mi estructura de pensamiento, como que ese día se me acabó la fantasía y la inocencia de mi circunstancia de vida, como de lo divertido que era, eh, pues, crecer en este caos, ¿no? Familiar y que, ajá, pero al final mis primas tenían a mi tía y mis primos tenían a mi otra tía. Y todos teníamos a mi abuela que tenía sus propios problemas. Imagínense el carácter y lo que pasaba con mi abuela después de que les conté, que les acabo de contar. Y yo, o sea, ¿quién está ahí para mí? Mi papá no, y mi mamá tampoco. Y yo soy la mayor, o sea, tampoco es que tuviera un hermano mayor, una hermana mayor, que normalmente somos el, el pilar de contención, el muro de carga de nuestros hermanos menores. Yo era la mayor. Entonces, eso la verdad fue ese momento en donde se rompió la fantasía. Ay, sí, me imagino Mm. mucho ese dolor y esa realización, ¿no? De darte cuenta de esa soledad. Y como dices, puedo estar acompañada, pero realmente, pues, estoy sola. Antes de continuar con este capítulo, quiero pedirte un favor muy grande. Si este contenido te está ayudando, por favor, suscríbete al canal. Más de la mitad de nuestra audiencia no está suscrita y ese clic hace una diferencia enorme. Gracias por ayudarnos a crecer esta comunidad. Ujú. Y después de eso, regresaste a México. Tiempo después, no recuerdo cuántos, o sea, como el periodo de tiempo. Esto es importante también que lo mencione, amigas y amigos, audiencia de mi querida Linda, hijos del caos, em, porque hay una parte que es caótica en la estructura de cómo cuento la historia de mi vida, ahora que la estoy contando, porque les platico que yo no había hablado de esto nunca. Porque en una de las idas y venidas en México, em, yo sufrí un abuso y, tengo como una laguna mental en ese periodo derivada del estrés postraumático. Entonces me cuesta trabajo como poner fechas y temporalidad en los eventos. Pero bueno, después de eso, yo, o sea, volví a vivir en Colombia, que fue cuando mi papá nos retuvo, porque obviamente mi mamá acá en México, o sea, esto también es importante que lo mencione, porque hay que comprender, hay que tener mucha templanza y madurez emocional para comprender por qué las personas actúan como actúan y deciden lo que deciden. Y, y bueno, yo en ese momento, después del abuso, no, se lo dije a mi abuela acá en México, solo a ella. Esto también les habla un poco de la relación con mi mamá, que era como, pues, inexistente, porque, o sea, un niño, no sé, yo pienso, que, o sea, ¿a quién se lo dices? ¿A quién, si te pasa algo, a quién se lo cuentas primero? A tu mamá. Pues yo más bien se lo conté a mi abuela, con quien tenía un vínculo muy, muy cercano. Y, y bueno,
luego regresamos a Colombia, mi papá se entera y entonces quiere quitarle la custodia a mi mamá, justamente alegando negligencia por ese suceso. Ahora me parece una canallada que en lugar de que alguien se preocupara por mí y por mi salud mental, emocional, más bien utilizaran como el episodio como una tarjeta de cambio, como una, no sé, un método de opresión para el otro, ¿no? Entre mis papás. O sea, de mi papá hacia mi mamá y obviamente mi mamá tratando de resolver acá en México la vida, porque les cuento que ella es una persona muy familiar, ama a su familia, y la persona que abusó de mí era el esposo de mi tía, su hermana. Entonces decimos que en México y en Latinoamérica en general, los secretos familiares van debajo del mantel, sobre todo los abusos. Y en muchas familias convivimos con nuestros agresores años y toda la familia sabe, pero al mismo tiempo nadie sabe. O sea, saben de lo que estoy hablando. Entonces, em, pues, ¿cómo ahora pienso? Como en la mujer que era mi mamá en ese momento, con una depresión muy fuerte, o sea, una personalidad que tiende a la depresión, y aparte tratando de pelear la custodia de los hijos, pero al mismo tiempo siendo una mujer que trabaja, pero al mismo tiempo con este amor por su familia tan profundo y el corazón roto de lo que pasó y que todo mundo calla, y entonces las mamás también eligen callar para preservar la paz. Y el precio, pues normalmente es lo que sucede con las personas que fuimos abusadas. Entonces, Mm, mi papá intenta quitarle la custodia a mi mamá, pasa un periodo en que eso se soluciona. Finalmente el DIF intercede, recuerdo perfecto que es el DIF, que en ese momento era el DIF quien ayudó a mi mamá a traernos a México. Y esto siempre lo cuento porque, no sé, es muy raro. Cuando yo vuelvo a ver a mi mamá, después de algunos años, yo no la reconocí. Llegamos al aeropuerto, mi hermano y yo, y entonces las personas, porque iban personas de cuidados infantiles de Colombia, y para encontrarse, o sea, como que la transacción la hicieron los funcionarios de Colombia con los funcionarios de México, de cuidado de infancias respectivamente. Y entonces, ya que estábamos ahí, había unas personas como a cierta distancia, y mi hermano y yo nos quedamos así parados. Y recuerdo que una de las señoritas nos dijo: "Mira quién", bueno, me dijo a mí: "Mira quién está ahí". Y yo veía mucha gente y decía: "¿Quién? Mira quién está ahí". Y yo miraba a la gente y decía: "¿Quién? ¿Qué?". Y entonces, hasta que una señora se agacha y abre los brazos y mi hermanito corre, bueno, que mi hermanito ya no estaba tan chiquito, pero siempre será mi hermanito, corre y la abraza, y entonces la señorita me dice: "¿Tu mamá?". Y yo estaba muy, eh, pues no sé, yo no la reconocí, yo no era la señora que yo recordaba que era mi mamá, era otra, o sea, obviamente era mi mamá, pues, pero en mi imaginario esa figura no tenía ya no tenía rostro, no tenía voz, ¿sabes? Tanto así que yo no la reconocí entre en las personas cuando regresamos a México. Estabas hablando de algo que quiero retomar, que es este tema de cómo las personas deciden callar para preservar la imagen familiar, y me gustaría que nos cuentes qué pasó adentro de ti cuando te das cuenta que porque ya tienes más edad, ya eres una niña que ya tiene un poquito más de conciencia, y te das cuenta
de las posibilidades que había, ¿no? Que tu mamá diga: "Vámonos de aquí, nos alejamos de esta persona que te puso en esa situación, que te hizo eso y tú eres mi prioridad, o nos quedamos y hacemos como que, pues, como que sin nada", porque también me acuerdo que habías dicho que pasaban las Navidades y ahí estaba el tío en la mesa. Ujú, sí. ¿Cómo es para ti vivir esto? Están escogiendo todos a sabiendas de lo que yo sufrí. Creo que esa parte todavía no la termino de acomodar, la verdad. Les tengo que ser sincera, porque en todos estos años de terapia o en los últimos años de medicamento psiquiátrico, me ha costado un poco más de trabajo ordenar ese sentimiento hacia mi familia, porque son personas a las que amo profundamente y porque he tenido trabajo para, por ejemplo, tratar de reconocer a mi mamá y lo que sucedía en ese momento, las lo que ella podía hacer, la dependencia tan profunda que ella tiene hacia su familia, su núcleo familiar, em, no sé cómo llamarle correctamente, pero, o sea, sus hermanos, su hermana, como ese círculo que para ella es tan importante. Y yo recuerdo que, mm, yo hice lo mismo que todos. En algún momento, eh, obviamente, hay personas que te quieren convencer de que es mentira, pero bueno, la verdad es que ya, o sea, todo estaba bastante verificado, porque para que nos dejaran regresar a mi hermano y a mí, nos hicieron varios test, varias pruebas psicológicas, sobre todo a mí, para determinar la veracidad de lo que yo había contado, de lo que había pasado, de en qué situación estaba, bla, bla, bla. Pero Pero una parte de la familia, como que yo sentía que todos creían que yo era una mentirosa, y yo y ese era mi universo ahora. Yo quería mucho pertenecer a ese universo, y quizás también me compré en algún momento la fantasía de, bueno, aquí no pasó nada. La mentira de aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Tal vez sí es una mentira, tal vez yo sí lo inventé, no sé. No sé, no importa. No importa, no importa, vamos a seguir. O sea, creo que yo en ese momento también lo metí debajo del mantel porque no quería, no podía. Tampoco tenía como con qué pelear, ¿me explico? O sea, ¿quién me iba a respaldar si yo seguía como sosteniendo que esto no está bien? ¿Quién lo iba a hacer? Mi mamá no era esa persona, por sus propios problemas. Entonces, pues yo también continué muchos años así. Después empecé terapia y como que tomé decisiones, pero ya muy grande, amigas y amigos, o sea, ya muy grande. Empecé a tomar decisiones obviamente ya con autonomía emocional y mental y de decir, y poder de decir, no voy a ir, no voy a estar ahí, no lo voy a saludar, no le voy a dar la mano, no voy a pasar Navidad con esas personas, no, no voy a hacerlo. Pero ya un adulto, o sea, ya un adulto, ya yo viviendo fuera de casa de mi mamá, este, muchas cosas. Y que yo escucho, por ejemplo, cómo hablan mis sobrinos, sus nietos, de su abuelo y la imagen que tienen de él. Y yo me pregunto, yo, por ejemplo, al contar esto que les cuento a ustedes, amigas y amigos, audiencia de Linda, es algo que yo a esta edad y con todo el trabajo que tengo hecho en mí, no sé si yo podría contar esto mismo a mis sobrinos, por ejemplo, porque me pregunto, ¿para qué lo haría?
¿Con qué objetivo? Esos niños tienen un recuerdo de una persona que es muy importante en sus vidas y muchas cosas. ¿Qué ganaría yo hablando de esto? O de revivir este tema con mi familia. Mm, eso eso nos demuestra, a mí me demuestra que no importa cuánto trabajo hayas hecho en tu vida para ordenar tu caos, nunca se acaba. O sea, no es como que un día dices: "Ah, ya se acabó, ya sané, ya ordené todo lo que estaba fuera de lugar". No, la verdad es que el proceso es largo y no es lineal. Entonces, yo en este momento, fíjense, todavía no de hecho, de esto nunca he hablado públicamente con nadie, esta es la primera vez. Solamente mis terapeutas lo saben, mi pareja, mi hermana, bueno, mi hermana es mi mejor amiga, pero es mi hermana. En fin, em, pues yo eso fue lo que decidí en ese momento. O sea, también va debajo del mantel. Y eso yo creo que es un tema de supervivencia, ¿no? Porque como dices, yo quería pertenecer. Y los niños y los seres humanos, por naturaleza, lo que más necesitamos es pertenecer. Y a lo que más miedo tenemos es a ser rechazados. Por eso en la antigüedad los castigos, hoy existe la cárcel, pero antes era desterrar a las personas y exiliarlas a que vivan en soledad. Y eso que tú hiciste es un instinto de supervivencia de la mente humana. Y luego lo que nos comentas después de cómo ya de adulto empiezas a tomar esas decisiones, a poner esos límites que nadie puso por ti cuando eras una niña que sufría eso y que los adultos en tu vida tenían esa responsabilidad de hacerlo, es lo que yo he aprendido que hacemos en nuestro proceso de sanación, que es aprender a ser nuestra propia mamá y convertirnos en esa mamá, me lo han dicho todas mis terapeutas, te tienes que convertir en la mamá de esa niña que no tuvo lo que necesitaba tener. A pesar de que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, esas niñas que fuimos tenían ciertas necesidades que no fueron satisfechas y la única persona que sabe realmente cuáles fueron esas necesidades y que podemos satisfacer ahora somos nosotras mismas. Y eso es lo que me suena que hiciste tú. Muy fuerte para una niña, la verdad, muy fuerte, y te agradezco que hayas querido contar eso aquí y que te hayas sentido con la seguridad de y la contención de platicárnoslo. Creo que es algo que le va a ayudar a mucha gente de la audiencia, porque es algo muy común, tristemente, que sucede en las familias, sobre todo en las que viven todas juntas y están todas mezcladas, y se dice que los abusos casi siempre suceden entre familiares y gente cercana. Sí, y sobre todo en México, como les comentaba, em, lo guardamos debajo de la mesa y las víctimas tenemos que continuar una vida como si no hubiera pasado nada. Eso es muy difícil. Quiero que sepan que no están solas. Yo, seguramente están al tanto del caso de la señora Pelicot en en Francia, esta gran mujer que dijo que la vergüenza tiene que cambiar de bando y por eso decidió hacer público su caso y pública la audiencia. Em, Me ha costado mucho trabajo eso, porque las personas que comparten esta esta herida sabrán que uno siente vergüenza. O sea, que en este proceso tu mente, o sea, tú mismo te tratas de convencer que a lo mejor lo inventaste y luego sientes mucha vergüenza de no sabes bien de qué. Y yo espero que a tu audiencia este relato les haga sentir que no hay de qué avergonzarse. La vergüenza tiene que cambiar de bando, porque esto es más común de lo que creemos y nuestras infancias necesitan adultos, adultas que puedan levantar la voz y la vergüenza no nos deja levantar la voz. Entonces, eh, yo
Pues nada, ay, perdónenme. No, nada que perdonar, al revés, aquí estás en un espacio seguro y contenido y de amor y, pues, aquí te acompañamos, Alexia, en ese dolor que creo que muchos van a compartir contigo. Y que Sí, sepan que estoy completamente de acuerdo contigo, que se avergüencen los abusadores, y que se expongan, y que se avergüencen, y que vivan las consecuencias que tienen que vivir, que sean ellos los exiliados. sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pienso en que, eh, hay que hay que saber abrazarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para poder trascender ese sentimiento, porque son muchos sentimientos que generan este caos de vida, rencor, enojo, ira, muchos sentimientos por los que uno transita cuando haces este duelo. El duelo, yo le llamo este duelo de la vida, de la vida perfecta que todas y todos quisiéramos tener. Y esos sentimientos que están como revueltos y fragmentados, poco a poco, poco a poco, créanme, pueden empezar a encontrar su lugar, a desmenuzarse, a salir de esta maraña y empezar a desmenuzarse. Pero no es fácil, no viene de la nada, no es solo la gente, nosotras y nosotros tenemos que decidir hacer algo al respecto. Tenemos que poner nuestra voluntad para hacerlo. Y y entonces yo desde este otro lugar que trato de honrar con humildad, pienso en las personas de mi entorno, o sea, mi familia, por ejemplo, la gente que me ama, que yo sé que me ama y que se quedó callada ante eso, que recibió en sus casas a a a mi abusador y a mi propia tía que me adoraba y que no pudo, o sea, no pudo poner no sé, no puedo describir lo que ella no hizo porque, pues, no lo hizo, pero que al final todo eso no está en mí, no está en mis manos y ya sucedió. Y lo que ahora yo tengo, lo que está en mis manos es esto otro, es hacerme cargo de mí, poner mis límites, atreverme a contar mi historia y y extender la mano también para las mujeres, principalmente, las personas en general, pero bueno, entenderán que yo como mujer me siento muy afín a todo esto que atraviesan, porque pienso, por ejemplo, en mi mamá, en esa mujer porque ella tendría alrededor de 40 años cuando pasó todo esto, más de 40 años, pero bueno, estaba como en esta etapa en la que yo estoy en la vida, solo que yo no soy madre todavía, y me dan ganas de regresar al pasado y abrazarla y no sé, tratar de estar ahí también para ella, porque ella no, pues, también pienso en eso, ¿no? Yo debí tener a esa mamá y esos adultos, esos padres que pusieran límites y me cuidaran y me protegieran. Y ahora que estoy acá, también la veo a ella enfrentándose primero a mi papá que se quería quedar con los niños en otro país y luego aquí sola, sintiéndose, sintiendo en peligro su clan, su pertenencia a su propio clan, que era lo más importante en su vida. ¿Y qué hacer? Entonces, de verdad que yo ahora agradezco mucho tener la oportunidad de darle la vuelta a la vida y de tener una relación hermosa con mi mamá. Todos esos momentos que estamos aquí platicando, en los que no la tuve, en los que fui huérfana,
y que no construí estos recuerdos que la gente tiene con sus papás en la infancia. Ahora los tengo con mi mamá de adulta y las 2 hemos trabajado mucho para fortalecer nuestro vínculo. Y obviamente hemos hablado, amigas y amigos, de esto y hemos llorado y ella me ha pedido perdón. Yo he visto su alma y su corazón quebrarse delante de mí y le he reclamado con ira y la he ofendido también. También le he pedido perdón y ahora siento que la vida no me va a alcanzar para, pues obviamente para recuperar todos esos años, pero que lo que nos dé la vida lo voy a disfrutar y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para, para que este vínculo siga floreciendo. Nunca es tarde, amigas y amigos. Ay, qué bonito eso que acabas de decir, Alexia, y gracias por compartir eso, porque ahorita lo que estaba sintiendo es que estamos tan casados con la idea de cómo tiene que ser la vida, que se nos olvida ver que no hay un deber ser de nada, que en vez de estar tan concentrados en compararnos con otras personas o estarnos comparando constantemente con esta versión ideal que hubiéramos querido tener, nos desconcentramos de lo que sí tenemos. Y sí, a lo mejor muchas de las cosas que tuvimos no fueron las ideales para lo que los niños necesitan. Y a lo mejor a unos les fue mucho peor que otros y a lo mejor, pues, sucedieron cosas feas, pero eso ya pasó y como tú dices, no podemos controlar lo que nadie más hace, no podemos controlar si el familiar o la tía o la abuela van a hablar y nos van a defender, no podemos ni siquiera controlar a nuestros papás y lo que ellos hicieron o no hicieron. Pero llega un punto donde sí podemos tomar la responsabilidad ya de nosotros mismos y de solo de escucharte yo me doy cuenta de cómo has tomado la responsabilidad de tu vida y de tu sanación y de tu paz y tu tranquilidad emocional y mental, y es muy admirable escucharte y te lo reconozco y la verdad es que se me hace un ejemplo increíble y gracias por dejarnos ver eso y por mostrarte así, porque creo que eso puede ser la inspiración para muchas personas. Ya somos adultos y ya no hay nadie que vaya a venir a salvarnos, ya no hay nadie que vaya a dedicar su tiempo y su esfuerzo en que nuestra vida sea la que nosotros queremos vivir. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Y pues me alegra mucho también saber que pudiste reparar eso con tu mamá. No todo mundo tiene tampoco la oportunidad de construir recuerdos bonitos en la adultez. Lo único que tenemos es el momento presente. Y si ahorita tienes la oportunidad de tener una relación cercana con tu mamá y de poder tener esa empatía de cómo ella vivió ese momento, porque tú ya sabes lo que es tener esa edad y tener la responsabilidad de ser adulto y todo eso, y eso les construye para mejor, creo que es un gran regalo que la vida les está dando y que tú forjaste. Y eso es admirable y es un ejemplo para todos. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, porque necesitamos, ay, necesitamos mucha paciencia con nosotros mismos para poder aceptar las cosas y sanarlas y bueno, también trabajar en eso, porque es lo que les decía. Yo conozco personas que se quedan con el dolor adentro, atorado, y viven una vida horrible de amargura y de sufrimiento. Y, y yo les quiero decir con muchísimo respeto que es un desperdicio de vida, porque lo único que tenemos es el momento presente. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Y si eso no les emociona, les invito a que busquen la oportunidad, la hebra que puede abrir la cortina, porque vale mucho la pena sentir paz en tu corazón y tener la oportunidad de disfrutar la vida y de reconciliarte contigo primero y con las personas
las personas de tu vida, sin idealizarlas, aceptando aceptación radical, se le llama en terapia, con una aceptación radical que es muy difícil. Y que en este momento yo, desde mi experiencia, les comparto que ahora tengo esta relación con mis papás, con ambos papás, que me da mucha risa porque ahora los veo no solo como mis padres, sino también como individuos, como las personas que ellos son independientemente de mí. Y con mi papá, por ejemplo, que es esta figura extraña que es él, antes me enojaba bastante porque no era el padre protector, el padre cuidador, el padre, ¿no? La figura de ese padre utópico que uno quiere tener. Ese no es mi papá. Ese no es mi papá y es esta otra persona, es este otro ser que además yo, por ejemplo, tengo varios hermanos por parte de mi papá en Colombia. O sea, hay que sepamos y quién sabe, ¿no? Pero yo platico con mis hermanitos, que ya son hombres, por supuesto, pero que siempre serán mis hermanitos, y y los escucho con este mismo coraje que yo tuve hacia la misma persona por las mismas razones, porque no es el padre presente, protector, cuidador, proveedor, es este otro güey. Y los escucho hace unos años, por ejemplo, que estaban más jóvenes, con el mismo coraje que yo me reconozco tanto en ellos. Y hay cosas que todavía no les puedo contar y que todavía no puedo hablar con ellos porque necesitan vivir su propio duelo de esa figura del padre perfecto que nuestro papá no es, pero que algún día, ya que estén ellos más grandes, voy a platicar con ellos para que tengamos todos el otro lado de la historia y y podamos hacer las paces en conjunto con esa figura que es el papá que nos tocó. Ese es el que nuestras mamás eligieron. Y mi papá, la verdad es que es un tipazo, es un tipazo, no por nada tiene muchos hijos, la verdad, y es quien es. Entonces, ahora que tengo esta oportunidad de ver a mi papá, de conocerlo de otra forma, también la estoy disfrutando bastante. Tengo, por supuesto, mis rencores y mis resentimientos profundos hacia él, pero que también ya están encontrando su lugar con el paso del tiempo. Y me ha enseñado también a apreciar las otras cosas que la vida me ha dado, las otras figuras paternas que me han procurado de otro modo. Yo a veces ni siquiera son personas de tu sangre, pero quiero mencionar a mi suegro, que falleció apenas hace unos meses y que durante más de una década fue como un padre para mí. Y cuando falleció, yo no podía dejar de pensar en cómo esa persona que no tiene mi sangre me conoce mejor que mi padre biológico. O sea, mi suegro sabía como quién soy, las cosas que me gusta comer, lo que no me gusta, la música que escucho, los temas de los que hablábamos, o sea, y y cuando murió, pude haberme enojado bastante. Sí me enojé, la verdad sí me enojé, pero, o sea, como con la vida, ya sabes, ¿no? Ese reclamo que uno tiene porque se van las personas que amamos. Pero al mismo tiempo pensé, qué afortunada soy que durante esta etapa de mi vida pude tener esta figura esta figura paterna, ya siendo un adulto también, una adulta, pero sintiendo este cariño que la gente te brinda cuando te conoce, o sea, en los pequeños detalles, ¿no? Que alguien te trae algo porque un día dijiste que eso te gustaba, ¿no? O mi suegro, por ejemplo, eh, me ponía flores en el cuarto,
siempre. Esas cositas que son regalos de la vida, maravillosas. Entonces, quizás mi papá, o sea, no tuve esta relación con mi padre biológico, pero tuve la fortuna de vivirla de esta otra manera y que también me hace, pues, enfrentarme a la relación que sí tengo con mi padre biológico, con la persona que es mi padre biológico, que es mi papá, que además me llamo igual que él, soy Alexia y él es Alexis. Yo me llamo Alexia porque él es Alexis y mi mamá estaba enamoradísima de mi papá. Entonces, eh, pues es eso, son oportunidades de la vida, no las desaprovechen, de verdad, no las desaprovechen, disfrútenlas. Sí, pues sí, es que la verdad la vida nos da muchos regalos y es de nosotros decidir verlos como tal, ¿no? Y en relación a lo que estabas diciendo de tu papá y de que no era necesariamente el papá o el tipo de papá que tú querías, creo que eso nos ha pasado, bueno, a millones de personas. Sí, Y algo que yo he aprendido en mi proceso es, eventualmente, ya después de todo el trabajo de sanar y de hacer ese luto, de no haber tenido el papá que yo hubiera querido, llegar al o sea, para mí, llegar al punto donde puedo decir: "Solo siento gratitud hacia él porque me dio la vida", y ese fue el rol que él tenía que jugar en este mundo, y a lo mejor parte del rol que él tenía que jugar también era ponernos en la situación donde yo tuviera que hacer este trabajo interior para poder perdonarlo a él, para poder aceptar que las cosas no son como yo quiero, para poder llegar a este punto donde puedo ayudar a otras personas al resignificar todo ese caos que yo viví. Y entonces desde ahí, no nada más agradecerle que me dio la vida, sino también poder honrar su lugar, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha hecho mucho bien porque me trae paz interior. Y entonces siento que mi energía se alinea y puedo entrar en este lugar de bienestar general, que no está cuando estoy enojada con él, cuando estoy resentida con él o con mi mamá o con la situación de vida que nos tocó, que no fue ujú, lo que yo hubiera querido. Y pues sí, todos los niños yo creo que tenemos esa esperanza de tener una vida color de rosa y que todo sea increíble. Y por alguna razón no es así para todos. A mí me da paz, me trae mucha tranquilidad pensar y elegir creer que nuestras almas son las que eligen los retos que vivimos. Y entonces ya no tengo que estarme preguntando por qué me tocó a mí y por qué no le tocó al otro y por qué a mí sí me tocó y entonces sentirme víctima y simplemente cambiar el por qué hacia un para qué. sí, Y con ese para qué, entonces hay muchísimo, sí. muchísimo que construir y muchísimo que hacer. Y te agradezco muchísimo, Alexia, por todos los consejos que le has dado a la audiencia, por compartir con nosotros tu experiencia y tu dolor y tu vida y abrirnos de esta manera tu experiencia para que otros puedan crecer desde ahí, para que lo tomen como inspiración, para que lo tomen como una mano, que sepan que no están solos. Simplemente saber que no estamos solos es de verdad, yo creo que el ayuda, el primer paso, digamos, para poder llegar a un camino de sanación y de bienestar y de paz. Y para despedirnos, me gustaría nada más que nos cuentes un poquito rápido, como, bueno, no rápido, tómate el tiempo que quieras. Me gustaría que nos cuentes nada más quién es Alexia hoy, quién eres tú hoy, ya no desde estas heridas, sino a pesar de estas heridas. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo vives tu vida? Lo que quieras compartirnos. Ay, muchas gracias. Pues yo soy Alexia Ávila, soy conductora de televisión y soy actriz y soy una persona muy alegre, la verdad. Tengo, no sé, a lo mejor a veces es un defecto, pero soy muy alegre, soy extrovertida, me encanta el helado. De hecho, mi esposo es heladero. Los gatos.
Tengo 3 gatos aquí y tengo 2 gatos en otra casa. Los animales en general me encantan, o sea, soy amorosa, soy animalera, soy una persona que viaja mucho y soy muy intensa, me encantan las actividades extremas, me gusta surfear, me gusta correr en caballo, me gusta, pues, hacer todo lo que implique como aventura, me gustan las aventuras. Y soy, la verdad, una persona que está en constante cuestionamiento de quién es. No, como que lo he ido construyendo poco a poco. Yo tuve muchos años un programa de televisión que se llama De Todo, que ustedes pueden ver en YouTube hay, no sé, 3000 capítulos. Y justamente de eso iba mi vida, de viajar y de hacer actividades y de conocer y de platicar con gente y ajá. Y apenas hace un año, poco más de un año, el programa se acabó y entré en otra etapa de la vida. Ahora conduzco los lunes de cultura en un programa hermoso que se llama Aprender a Envejecer, que es para todo público, pero todos tenemos que aprender que vamos para allá. Y ahora he retomado el teatro. Soy actriz de teatro. Acabo de tener una temporada en el Foro Shakespeare y vamos a tener más funciones de esa obra. Se llama Moscarda. Y bueno, ahora parece que el teatro me está abrazando nuevamente. Yo dejé de hacer teatro mientras estuve embebida en la televisión y ahora estoy haciendo teatro de nuevo, escribo, soy escritora. Es una de las cosas que le debo a esa Alexia pequeña que siempre estaba imaginando cosas. Yo dije que quería ser presentadora de televisión, directora de teatro, escritora profesional y violinista. Lo de violinista tal vez se lo voy a quedar a deber, pero todo lo demás se lo he cumplido. Entonces, en eso estoy ahora, soy esta persona. Soy actriz, soy conductora de televisión, escritora, soy gatera, animalera, me encanta platicar con las personas, como se pueden dar cuenta, hablo muchísimo y eso es lo que me gusta hacer y espero continuar cumpliéndome sueños, sueños que en algún momento y cosas que imaginé poder regalármelas porque soy la responsable de tener eso. A lo mejor no sucede como uno planea o como uno espera, casi nada en general, pero que lo que podamos hacer lo hagamos y lo disfrutemos y lo gocemos al máximo, ese es mi plan de vida. Soy un poco hedonista en ese sentido. Me parece increíble tu filosofía de vida. Yo también soy gatera 100%, amo a los gatos, me encantan los animales, así que bienvenido a Botas al podcast también, ahí nos Oigan, acompañó Botas. estoy todo el tiempo con pelos en la cara porque viene y se me talla así, Sí, pero estuvo perfecto, Linda, perdóname que va a estar ahí mi gato en la cámara, pero es que está perfecto. si lo quito, quien tenga gatos me va a entender. Si yo lo bajo, va a ser más insistente y habla. Él es muy platicador. Entonces dije, no, entonces me perdonas, pero va a estar ahí Botas todo el tiempo, como estuvo. Estuvo perfecto. Muchísimas gracias, Alexia. Me encanta la persona en la que te convertiste. La verdad es que no conocía a la Alexia chiquita, pero me identifiqué con ella en muchísimas cosas. Y hoy en día, pues, admiro tu trabajo, tu proceso. Me encanta escucharte, se te siente ese ángel, esa alegría, tu energía está increíble. Y vamos a compartir, si tú nos dejas todas tus redes, tus programas, tus obras, todo en la descripción de los capítulos para que la gente te busque, para que te puedan ver, para que te conozcan. Y eres bienvenida siempre que quieras aquí en Hijos del Caos. Muchísimas gracias, te agradezco y les agradezco a ustedes por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes como @somos_hijos_del_caos. Para nosotros es muy, muy importante que comenten, que le dejen comentarios de aliento aquí a Alexia, que nos platiquen cómo ha sido su experiencia, que le den like, que le compartan esto a cualquier persona que crean que le puede servir. Esto es un trabajo independiente y para poder llegar a todas las personas que más nos necesitan, nosotros los necesitamos a ustedes. Así que síganos, su suscripción al canal de YouTube también nos ayuda muchísimo. Y como siempre, les agradezco haber estado con nosotros. Nos vamos a ver muy pronto en el siguiente capítulo. Alexia, de nuevo, gracias y que tengan un buen día a todos. Muchas gracias a todos.
Gracias, gracias, Linda. Gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros en otro capítulo de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host. No olviden, por favor, comentar, compartir, darle like y sobre todo suscribirse al canal. Y si tú eres una hija o hijo del caos que quiere contar su historia, mándame un correo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. ¡Hasta la próxima!